Bueno, luego tenemos el Senado. El Senado es muy importante en Estados Unidos porque el Senado de los Estados Unidos, pues es la Cámara Alta, es la Cámara que vigila el Pacto Federal, es la Cámara de la injerencia o facultada para conocer de asuntos exteriores, de relaciones exteriores del país, de asuntos de guerra, de asuntos de representación del Pacto Federal. Al ser considerada como la Cámara Alta, se le atribuye un carácter más deliberativo, más de temas que atañen a toda la nación. Está integrado por 100 senadores, 2 de cada estado. Los senadores prestan servicio por periodos de 6 años. No hay límite para el número de periodos que pueden servir, es decir, se pueden reelegir 40 años, ¿no? Ahora sí que todo depende de que en su estado sean populares. Para propósitos electorales, amigos y amigas, los senadores se dividen en 3 clases y cada clase se somete a elecciones cada 2 años, es decir, van de escalada en escalada. O sea, duran 6 años, pero los primeros, digamos, escalonamientos son que en estas elecciones para senador se van a elegir 2. Para el siguiente año, es decir, se va a elegir una tercera parte. Para los siguientes 2 años, otra tercera parte. Para los siguientes 2 años, otra tercera parte, y de tal suerte que cada 2 años hay una rotación, pero cada senador que entra dura 6 años, y si hace buen trabajo y se reelige, se puede reelegir de manera indeterminada. Esto garantiza que el Congreso, por un lado, siempre tenga senadores con experiencia, pero también esto garantiza que haya senadores que le refresquen. Y amigos y amigas, el Senado es un verdadero contrapeso del presidente de Estados Unidos, porque el presidente nada más dura, ustedes ya lo saben, 4 años y se puede reelegir por un periodo de otros 4 años. Pero los senadores, amigos y amigas, les estoy enseñando la página para que vean cómo navegar, en dónde buscar a los senadores del estado en el que ustedes viven, para que entiendan cómo se componen los comités, cuáles son los documentos que hay en cuanto a las leyes, cuáles son las referencias que les pueden servir, etcétera, etcétera. Está también en esta página una sección que se llama Who is Who en Washington, para que ustedes vean cuáles son los senadores más longevos, cuántos años tiene sirviendo cada senador y qué pasa con las vacantes del Senado cuando un senador se muere. Porque miren, el presidente, decía yo, dura 4 años, se puede reelegir por un periodo de 4 años más, pero hay senadores que duran hasta 42 años, 44 años. Entonces hay senadores que se ríen de los presidentes en turno, que dicen, uy, no, presidente, cuando tú eras candidatillo ahí, yo ya era senador, pasaste tu periodo, yo sigo siendo senador, terminó tu periodo y yo sigo siendo senador. Hay senadores que vienen desde la época de Reagan y todavía siguen, ya todos viejitos, pero siguen ahí sirviendo. Esto obedece a 2 cosas, a la experiencia, a las ganas de preservar la experiencia legislativa acumulada, y también, por otro lado, a que los senadores y los representantes también, pero en el caso de los senadores, pueden tener financiamiento privado. Entonces, quienes son capaces de financiar sus campañas en mayor medida, pues se pueden publicitar más, y esto les ayuda pues a tener más proyección para la siguiente reelección. El vicepresidente de los Estados Unidos se desempeña como presidente del Senado, pero ojo, solo puede votar en casos que haya empate, porque al ser 100 senadores, imagínense que de pronto sean 50 del Partido Republicano o 50 del Partido Demócrata, o imagínense que de pronto 2, 3 independientes se vuelven loquitos y quedan 50 y 50, que ya ha sucedido. Entonces los vicepresidentes de Estados Unidos se convierten en el presidente que desempata las votaciones. Aun cuando comparten amplios poderes legislativos en la Cámara de Representantes, el Senado tiene varias facultades que le son exclusivas. Es decir, lo que voy a mencionar ahorita son facultades exclusivas del Senado, amigos y amigas. Por ejemplo, el Senado debe confirmar las designaciones presidenciales para la Corte Suprema. Ya les decía al inicio de este video, los presidentes designan, pero el Senado decide si confirma las designaciones o si las rechaza. También le son de sus facultades la confirmación de las designaciones de los tribunales federales menores y los puestos clave dentro de la rama ejecutiva antes de que las personas designadas por el presidente puedan asumir su cargo. Los pueden rechazar, estas son de sus facultades. El Senado aprueba o rechaza los tratados internacionales
que ha negociado el presidente. Recuerden que el presidente los firma, pero la ratificación de un tratado le corresponde al Senado, y en el Senado le pueden echar para atrás al presidente en turno. Si no tiene mayoría de su partido, le pueden echar atrás determinado, pues ahora sí que tratado internacional. En el caso de juicio político, como esto que nos tocó ver el año pasado y a principios de año contra el presidente Donald Trump, para el impeachment, el Senado actúa como jurado. La Cámara de Representantes vota para ver si se va a aprobar o no se va a aprobar un juicio político o el impeachment. Incluso también el impeachment se le puede aplicar al vicepresidente si lo agarran en alguna movida, o se le puede juzgar a algún miembro de la Corte Suprema de un rango grande, y el Senado se convierte entonces en el jurado calificador. Los representantes se convierten en los fiscales, y entonces el presidente del Senado es el que de alguna manera le toca llevar como las riendas del proceso. Como ya lo vimos, decía yo, en el caso de Donald Trump, solamente ha habido 4 impeachment y nada más uno se concluyó, pero es un tema pues bastante desgastante, ¿no? Desgastante porque se da uno cuenta que aunque el impeachment tendría que ser algo jurídico por una violación de la Constitución, en realidad termina siendo una cuestión de negociación política, y que pudiera darse si el partido en el poder tiene mayoría en las 2 cámaras, y si no, pues ya vimos, los republicanos al final salvaron a su presidente. En cuanto a la Cámara de Representantes, amigos y amigas, la Cámara de Representantes, si el Senado es reconsiderado la Cámara Alta, la de Representantes es como la Cámara del Pueblo. La integran 435 representantes. Estos 435 representantes son designados, decía yo hace un momento, de manera proporcional en función de la capacidad y del tamaño, no territorial, sí demográfico, de cada uno de los estados. Y las demarcaciones geográficas se llaman distritos. Por lo tanto, los representantes, a diferencia de los senadores, son representantes de distrito y no de estado. Hay 5 territorios y posesiones de Estados Unidos que también tienen representación en la Cámara de Representantes, aunque no tienen derecho de voto. Este es el Distrito de Columbia, Washington, Samoa Americana, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Ojo ahí, el periodo de servicio de los representantes es de 2 años, pero también se pueden reelegir de manera ininterrumpida hasta donde la vida les alcance y hasta donde su capacidad para recaudar fondos les alcance. Por lo tanto, también hay congresistas que ya llevan 15, 20, 30, 40 años sirviendo, y estos sí son elegidos cada 2 años, todos al mismo tiempo. Por ejemplo, cada representante es elegido por un área geográfica que se define, decíamos, como distrito de Congreso. Los miembros de la Cámara de Representantes eligen al presidente de la misma, al cual se le conoce como the Speaker of the House, que no es otra cosa, amigos y amigas, que el presidente del partido que tiene mayoría. El líder de un partido que tiene mayoría se convierte en el presidente de la Cámara. Por eso es que Nancy Pelosi es la Speaker of the House, porque el Partido Demócrata en esta legislación tiene mayoría. Vamos a ver ahora que vengan las elecciones, que ya están en puerta prácticamente, a ver si hay cambios. Y si el Partido Republicano gana, quien sea el presidente de ese partido en la Cámara de Representantes, se convertiría en el cargo que ostenta ahorita esta congresista, que también es una veterana, ¿no? Con más de 80 años de edad, tiene 83 años de edad, y ya lleva por lo menos 20 años sirviendo en la Cámara. Los poderes y responsabilidades de esta Cámara, que no comparte todos con el Senado, son la facultad de presentar cargos para someter a juicio político al presidente y a los jueces de la Suprema Corte de Justicia o al vicepresidente, como vimos en el caso de Donald Trump. Todos los proyectos legislativos para aumentar la renta pública deben originarse en la Cámara de Representantes. Ella o en este caso el cargo del Speaker of the House, el presidente de la Cámara, es el que decide si abre o no abre un juicio político contra un juez de la Suprema Corte de Justicia o contra el presidente. La Cámara selecciona al presidente en los casos en que ningún candidato presidencial tiene la mayoría de los votos electorales. Ustedes saben que hay que llegar a 272 votos. Cuando no se alcanza ninguno de estos votos electorales, entonces la Cámara se convierte, digamos, en el
en el gran consejo electoral que termina siendo la elección presidencial.